muerto en tus delitos y pecados. O lo único que tienes es una agrupación, una denominación, que solamente eres cristiano los días que vas a la congregación y los demás días te comportas como cualquier otro que no conoce al Señor. Examínate, porque está de por medio tu alma. Puedes morir así. Y eso es triste, porque si mueres así, engañado, por toda la eternidad, estarás separado de este Dios tan hermoso, de este Dios que tiene tanta bendición que no merecemos, que nos ofrece un lugar junto a Él, un lugar donde vamos a estar por siempre con Él, una herencia que ya no se va a echar a perder, dice Pedro, una herencia que no se va a corromper, una herencia que es inmortal. Es el tesoro más grande que viene por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Que Él murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y ahora lo estamos viendo en este capítulo 22 de Génesis a través de Abraham, el padre, y a su único hijo Isaac. Y Dios le dice: ofrécelo en holocausto. Este sacrificio de holocausto, hermanos, ese sacrificio se le ofrece todo al Señor. Se efectúa el sacrificio y tiene que ser quemado con el fuego completamente. Así como el fuego de Dios Padre en su justicia cayó sobre su Hijo amado Jesucristo. Ese es el holocausto de la cual también nos habla el libro de Levítico en una de las ofrendas que Dios le enseñó a Israel cómo se tenían que acercar Israel a un Dios que iba a habitar en medio de ellos y su gloria iba a estar allí en medio de Israel, para que sean fieles testigos de otras naciones, en donde también vendría el Mesías para el futuro, nuestro precioso Salvador de la tribu de Judá. Así que aquí nosotros vemos cómo el Señor, ¿qué sería nuestra reacción si el Señor nos pidiera algo así? Que esto ya no se volverá a repetir, porque el Señor solamente nos quiere mostrar por medio de las Escrituras esta tipología y también la vida de Abraham, en la cual aprendemos mucho nosotros. Su soberanía lo vemos, cómo el Señor cumplió su promesa, que a través de un hombre Él promete una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Les ofrece una tierra, una herencia. Y el Señor cumple su promesa. Ofrécelo en holocausto, allí en holocausto. O sea, este mandato del Señor, hermanos, fue especialmente difícil, muy difícil, porque parecía contradecir la promesa que Dios ya había dado. Dios primero da la promesa, ahora tal parece que quieren matar la promesa. Pero como es un Dios de toda sabiduría y de todo conocimiento, es un Dios omnipotente, que Abraham lo conocía muy bien, por eso caminaba día a día con él, había suplido todas las necesidades de Abraham, lo había librado de los egipcios, lo había librado allá con Amalek, lo había librado de muchas cosas y Dios lo había bendecido, lo había librado cuando fue a la guerra para librar a Lot. Él conocía al menos algunos atributos de su Dios, lo cual yo creo que es importante esto para nosotros. Así que
Aquí vemos, hermanos, que Abraham confía en aquel que hace la promesa. Pase lo que pase, esa promesa se va a cumplir. Pase lo que pase, esa promesa se va a cumplir. Hay una promesa: aquel que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa promesa, hermanos, se cumple. No se va a cumplir en la vida de todos, porque hay muchos que tienen religión, pero no tienen salvación, no conocen el Evangelio, no tienen una relación, no tienen una comunión. Entonces el Señor aún no ha comenzado una buena obra en ellos, aunque estén dentro de una comunidad cristiana. Solamente los que han sido perdonados, los que han experimentado ese perdón de pecado, los que conocen la justicia de Dios en el Evangelio de Jesucristo, los que conocen la imputación de nuestros pecados sobre Cristo y la imputación de justicia en nosotros, los que conocemos que nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los que conocemos que hemos sido justificados por la fe y hemos sido declarados sin culpa. A ellos son los que comenzó la buena obra, los va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso, si tú dices ser cristiano y haces lo que haces y vives como vives, y tal parece como que si no existe el Señor, tienes que preocuparte, porque Dios no perfecciona a los que aún no pertenecen a Él, solo a sus ovejas, a los que oyen su voz y lo siguen. Él no perfecciona al mundo que no tiene una relación con Él, que rechazan el Evangelio de Jesucristo. Por eso preocúpate. Si no pasa nada en tu vida, si tú te das cuenta que Dios no te llama, no te habla, no te disciplina, no sabes oír la voz de Dios, no estás creciendo en nada, no entiendes la palabra del Señor, preocúpate, porque está de por medio tu alma. No se trata solamente que tengas una religión, un grupo donde te congregas. No se trata de eso, aunque participes en ella. Pero si el Señor no ha comenzado esa buena obra, no la va a perfeccionar, porque no eres de Él. Aquí vemos nosotros que Abraham confía, es una fe que tiene vida. Una fe con experiencia de escuchar la voz de Dios, que fue llamado de una nación idólatra, Ur de los Caldeos, la cuna de las naciones, allá en la Mesopotamia, en donde Abraham se convierte en un extranjero y peregrino cuando comienza a viajar al salir de Ur de los Caldeos, en donde el imperio estaba bajo el poder de Nimrod. Y Dios no le dice a dónde va a llegar, solo le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a decir. Camínale por medio de la fe, comienza a confiar en mí. Y así se volvió extranjero y peregrino. Y dice la Biblia que él tenía la mirada en una patria celestial, en una ciudad en los cielos, cuyo arquitecto es el Dios eterno. El verdadero cristiano, hermanos, debe de tener su mirada en la patria celestial, en la casa del Padre, convencido totalmente que ha sido sacado de Egipto, de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Importante entenderlo, porque ahí está la salvación de tu alma. Tienes que creer en el sacrificio de Jesucristo, en su sangre preciosa que tiene el poder, la potencia, el poder de Dios
para perdonarnos, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Necesario, hermanos, esto, muy necesario. Se tiene que predicar, no te puedo ocultar la verdad. Tenemos que hablar las Escrituras. Abraham se levantó muy de mañana, presto, sin objeciones, a obedecer a aquel que él ya conocía. Aquí no hay muestra de pausa. Mañana, pasado mañana, después, ahora no puedo. No había nada de eso. Abraham dice que se levantó muy de mañana para obedecer. ¿Cómo durmió aquella noche? No sabemos. ¿Qué estaba pensando? No lo sabemos. Pero Abraham está confiando en aquel que lo sacó de Ur de los Caldeos y que lo sostuvo por muchos años, proveyendo todas sus necesidades, participando en el plan eterno que Dios tenía sobre él, sobre Abraham, haciéndolo con toda obediencia para participar. Sabía que Dios tenía un propósito: formar una nación y que sea bendición a todas las naciones, y que saldrían reyes de sus entrañas, de su descendencia. Abraham confía, aunque no entiende. Él no discutió ni buscó consejo de otros. Abraham, hermanos, lo vemos que caminaba por fe, no caminaba por sentimiento. Esta base bíblica, este principio bíblico es muy importante. De acuerdo al propósito del Señor, tenemos que caminar por fe y no por sentimiento. Si el Señor te llama para servirle a tiempo completo, tenemos que caminar por fe y no por sentimiento. No es fácil, yo lo sé. Por eso necesitamos aprender a caminar con Él, para que la confianza esté en todo su esplendor, en toda su fuerza, en toda su fortaleza, para tener esa confianza, ese caminar, para agradar a nuestro Dios. Así que aquí Dios, el Señor que lo había llamado, había entrenado a Abraham para llevarlo a este estado de gran confianza. Recuerde, 75 años tenía Abraham cuando fue llamado de Ur de los Caldeos. A los 100 años Dios cumplió su promesa, dándole a su hijo Isaac. Ya vivía 13 años más atrás Ismael, a través de Agar. Ahora en este sacrificio ya habían transcurrido más años todavía. Porque si el Señor le pide a Abraham, si le pide a Isaac para sacrificio en una edad temprana, en donde su fe todavía no había alcanzado perfección, quizás Abraham no se lo iba a ofrecer. Pero aquí se está revelando la fe de Abraham, siendo muy anciano. Así que él fue entrenado. Y se va el padre Abraham. Y dice la palabra de Dios, hermanos,